Señor dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, el enemigo no puede contra Dios. Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Si tú ya no te encuentras en otra que no puedes huir, resiste. Hablábamos hace un momento, hermano, de Jesús cuando fue tentado, ¿verdad? Que Él le ofreció los reinos de este mundo que dicen que le pertenecen a Él. Pero si usted lee en la tentación, allá en el desierto, en la tentación de nuestro Señor Jesús, usted va a destacar algo muy importante. El Señor Jesús resistió al diablo y fue Él el que huyó. No fue Jesús el que huyó, fue el diablo el que huyó. Y eso es lo que dice en Santiago: resiste al diablo y Él huirá a ti. Pero ¿cómo lo resistió Jesús? Eso es lo importante. Con la palabra de Dios. Porque sí es verdad que el enemigo sabe la palabra, pero si usted se aprende la palabra, si usted toma las promesas de Dios como suyas, si usted hace como parte de su vida lo que dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo recuerdo que cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, por cada tentación que el diablo le propuso al Señor, Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo resistió el Señor? Con el poder de la palabra de Dios, mi hermano. Pero la palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, usted no va a poder resistir la tentación del enemigo por ser cristiano. Usted va a resistir al enemigo porque usted sabe la palabra de Dios y sabe que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y comenzamos leyendo, amado hermano, comenzamos leyendo la epístola de Juan. No lo lea, se lo voy a leer solo yo. En la epístola de Juan nosotros vimos y leímos que decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero quiero leerte el último versículo porque es importante y viene muy bien a la prédica. Y dice así, para terminar: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hermano, guarda esta palabra en tu corazón, pero por sobre todo ponla por obra, ponla por práctica. 3 consejos: escoge bien tus amistades que te acerquen al Señor, camina una vida de integridad y sobre todo siempre trata de huir de las tentaciones. Pero si no tienes otra alternativa, resiste al diablo y que Él sea el que huya en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Antes de orar, siempre es necesario preguntar a los que nos visitan, a los que han estado escuchando este mensaje, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, alguien que ha estado filtreando, o sea, alguien que ha estado permitiéndose ser seducido por el mundo, que quiera reconciliarse con el Señor. Porque el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que a veces vienen inclusive a la iglesia, pero que están apartados de Dios. Hermanos, este es el momento. Yo no te voy a hacer pasar adelante. Solo pon tu mano en tu corazón. Vamos a orar. Y si tú sientes que te has apartado del camino correcto, si has estado amando más al mundo que amando más a Dios, hoy quiero orar por ti. O vamos a orar juntos. Si hay alguien que nos visita y nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo sí quisiera que levante su mano. Si alguien esta mañana dice: yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, yo no quiero ser parte de este sistema, del mundo, yo no quiero ser alguien que cede a los deseos de la carne, de los ojos y a la vanagloria de la vida. Si alguien quiere ser parte de la familia de Dios, si alguien quiere recibir a Jesús como su único Señor y Salvador, levante su mano. Voy a orar por ti.
sea que te reconcilies, o sea que quieres recibir a Jesús como Señor, y la congregación toda, vamos a orar en este momento. Oremos, amados. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. En esta tarde, Señor, a la luz de tu palabra, tú nos instas, tú nos amonestas, Señor, tú nos exhortas a que no permitamos que el mundo como sistema nos persuada, nos enamore, nos atraiga y nos encadene una vez más para estar una vez más presos y esclavos en pecados y en delitos, sino que vivamos una libertad en verdad, porque dice que solamente Él, o sea tú, mi Señor Jesús, nos puedes hacer verdaderamente libres. La verdad nos hará libres, y la verdad es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, no permitas, Señor, que seamos débiles a la hora de caminar sobre esta faz de la tierra. El mundo, Señor, cada día nos presenta buenas propuestas, pero no hay mejor alternativa que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, oro por aquellas personas que en esta mañana quieren reconciliarse contigo. Oro por aquellas personas que están tomando decisión de recibirte como tu único Señor, su único Salvador. Oro, Señor, por la iglesia Sinaí. Oro por los amigos, familias, visitas. Oro por cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos mantengas firme como el apóstol Pablo, peleando la buena batalla, corriendo la carrera, guardando la fe. Señor, lo que suceda primero, sea que nos llames a tu presencia o usted venga por su segunda venida a levantar a su pueblo, bendito Señor, que mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada no esté en el mundo, porque este mundo pasa, pero los que permanecen, los que prevalecen, esos seremos, Señor, los que llegaremos a la patria celestial. Padre, oro por aquellas iglesias, congregaciones, oro por aquellas personas que no te conocen, Señor, en este mundo, que hoy viven en delitos y pecados, para que tu Santo Espíritu, que convence de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio, en este día, Señor, toques cada uno de sus corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos permites vivir. Una vida en gozo, en paz, porque así, Señor, a ti te ha placido. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Agradecidos de ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les pague todo.